tenemos de estar en la presencia de Dios. Bendiga a su hermano, saluden en el nombre del Señor Jesús, dándole siempre gracias al Dios Todopoderoso por esta mañana de bendición, por esta hora de edificación en la palabra. Siéntese, mi amado, por favor, tenga la bondad. Vamos a ir a la Escritura, vamos a abrir nuestras Biblias. En la carta a los Romanos, capítulo número 7, estamos estudiando el tema la verdadera guerra. Es un tema muy largo, muy amplio. Voy a ocupar varias semanas para completarlo, porque es el tema de donde el cristiano debería tener su fundamento. La guerra tiene que ver con esa confrontación, con esa batalla que nosotros tenemos. ¿Con quién? ¿Con quiénes? Bueno, resulta que nuestro enemigo primero a derrotar y a vencer es nuestra propia alma, nuestros propios anhelos, nuestros propios deseos. Pastor, y el mundo también, y el diablo también, pero el mundo no le podrá hacer ni cosquillas, y mucho menos el diablo, si todos los deseos están sujetos a la obediencia a Cristo Jesús. Por eso ahí comienza la batalla. ¿Qué deseamos? Romanos 7:15, el gran apóstol Pablo escribe las siguientes líneas que nos ayudan a entender un poco la naturaleza de esta batalla que hemos estado estudiando esta semana. Dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Amén. Siéntese, por favor, mi hermana que está de pie. Le pregunto en esta mañana, ¿será que alguno de nosotros presentes en este lugar nos hemos sentido como Pablo se sintió en ese momento? ¿Será que a alguno de nosotros nos ha sucedido lo que a Pablo le sucedía? No estoy diciendo que todas las veces, pero ¿será que no ha llegado la ocasión en la que decimos: yo no quería hacer eso, pero terminé haciendo lo que no quería hacer? Eso se llama una batalla interna, una batalla, la batalla entre el alma y el espíritu en el caso de los cristianos. En el que no es cristiano, pues él ya está entregado, derrotado, arrodillado ante los deseos de su carne. Pero el tema aquí es, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo voy dándole soluciones inmediatamente. Lo primero es identificar cuáles son los deseos que combaten en su interior. ¿De qué tiene ganas? ¿Qué lo controla? Voy a ponerle un ejemplo tan sencillo con algo tan bueno como es la comida. Si usted es de las personas que sabe que un alimento le hace daño en exceso y la comida es buena, pero usted sabe que eso ya comió lo suficiente, se siente lleno, pero por el simple hecho de verlo ahí en una olla, por el simple hecho de que alguien le ofrece y le dice: ¿quiere más?, le provoca más. A usted le da problema decirle: no, no señor, muchas gracias, así quedé muy bien. O le da pesar y dice: no, ¿qué tal que se pierda? Yo mejor me lo como. Y va y lo coge, sabiendo que eso va a afectar un poco su salud de pronto, porque va a subir sus niveles de colesterol, de triglicéridos y de todo esto, y a la larga se puede convertir en problemas de salud. Y sabe que son las 10 de la noche, y sabe que ya a esa hora no debería comer esa comida tan pesada, que no hay problema si tiene que guardarla o lo que sea, ya usted está bien, está satisfecho, pero está la oportunidad ahí. ¿Seremos capaces de decirle a ese deseo no?
O de repente decimos, no, no, pero es que qué pecado que se pierda, qué pecado decir que no. Y yo no le estoy hablando, hermano, de la salvación por la dieta, no, no. Usted se salva por la fe en Jesucristo. Pero cuando uno no es capaz de decirle no a cosas tan pequeñas, muy posiblemente tampoco será capaz de decirle no a otras cosas más grandes, más graves. Es como el que ayuna. El que no es capaz de negarse a un desayuno, a un almuerzo y a una cena para ayunar, ¿cómo será capaz de negarse cuando algo que realmente le apetece vengan a ofrecérselo? Y el apóstol Pablo no vivió toda la vida así, gracias a Dios. El apóstol Pablo vivió una época en la que estuvo así. Pero él nos enseña en el capítulo número 8, que no es el tema hoy, porque estamos hablando solamente de la guerra, todavía no estamos hablando de la solución específica, aunque se la voy dando poco a poco para los que no pueden estar todos los servicios. Pero en el capítulo número 8, él dice que la solución es andar en el Espíritu, es darme cuenta cuáles son los anhelos. Y cuando yo entiendo cuáles son mis deseos, entonces entiendo a cuáles les tengo que decir no y de qué manera, permanentemente. Mire lo que dice la Biblia en Génesis, capítulo número 4, versículo número 1. Le doy un consejo. No permita, por favor, que el deseo de hacer algo malo se convierta en una obra. Porque cuando solo es un deseo, usted lo puede gobernar. Cuando es una obra, ya no lo gobierna usted, porque le dio derecho a un demonio a que venga a controlarlo. Vuélveselo a repetir. Cuando solo es un deseo, solo es como una intención, ahí es donde hay que hacer la guerra y decir: esto se va de mi vida, lo rechazo, no lo acepto. Ahí. Pero cuando ya se materializó en una obra, en una palabra, en una conducta, cuando ya se hace una obra, Satanás viene y manda un demonio para que diga: mire, ese ya está consintiendo la obra de la carne. Y ya las hemos estudiado, pero se las puedo recordar, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pleitos, celos, iras, contiendas, enemistades, disensiones, borracheras, orgías, homicidios y cosas semejantes a estas. Le dije que leyéramos Génesis 4, sí. Génesis capítulo número 4, dice el versículo número 7. Génesis 4:7. Dios le está hablando a Caín, porque Dios sabe que Caín tiene un deseo. Y déjeme decirle que a los hijos y a las hijas de Dios, Dios siempre nos hablará cuando hay deseos incorrectos. Él nos hablará ahí, para que ese deseo lo quitemos de nuestras vidas. Dice Génesis 4:7: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿De qué nos podemos enseñorear? Del deseo de pecar. Del pecado no. Voy a hacerme entender esta mañana. Lo que Dios le está diciendo a Caín es: Caín, cuando tú haces lo bueno, a ti te recompensan. Si sientes que no has sido recompensado, es porque no estás haciendo lo bueno. Ahora, el pecado siempre va a estar a la puerta. No hay un solo cristiano sobre la faz de la tierra que no sea tentado. Eso es mentira. Que alguien, no, a mí nunca me tienta nada. No, eso es mentira. Porque la Biblia dice que el mismo Señor Jesucristo, estando lleno del Espíritu Santo, fue tentado por el diablo. Y si Él fue tentado, pues imagínense nosotros. Así que yo no puedo decir: no, a mí no me tienta nada. No, hay tentaciones. Pero ¿cuál es la situación? Que cuando la tentación viene, activa en mí un deseo.
pero yo me puedo enseñorear de ese deseo. Y yo puedo decir, no te acepto, te vas de mi vida. Tengo ganas de desquitarme de alguien, tengo ganas de ir y decirle, tengo ganas de ir y atacarlo. O puede ser otra cosa, puede ser deseos de tener plata. Alguien creció con ese deseo de tener mucho dinero. Y cuando el deseo está, Satanás va a poner ocasiones para que la persona crea que hay una oportunidad. Por esa razón, la gente cae en las estafas, en los engaños financieros, porque la gente tiene ¿qué? Un deseo que se llama codicia. Y le dicen, usted pone este milloncito y este millón se le convierte en 5 millones, y luego en 10, y luego en 20. Y le presento uno que puso 10 y ahora tiene 1000, mírelo, él es. De la persona ve eso y una vez, wow, el deseo. Y por el deseo, pues lo roban. Pero el deseo pierde. Porque es un deseo, ¿no? Es un deseo. Satanás siempre lo va a poner. Entonces, el Señor le dice a Caín, tú tienes la posibilidad de enseñorearte de tu deseo, pero no de tu pecado. Porque cuando lo materialices, cuando se vuelva una obra de la carne, entonces en ese momento ya Él te va a controlar a ti. Y ya tú no vas a ser el que decide cuándo lo tomas, cuándo lo dejas. Eso es como el alcohólico, ¿no? El alcohólico por lo general dice, no, yo no soy alcohólico, yo decido cuándo dejo esto. Yo decido cuándo dejo el trago, eso no hay problema. Mentiras. Ningún yo decido, no puede. Y cuando ve que está perdiendo familia, que está perdiendo los hijos, que está perdiendo una esposa, entonces dice, no voy a volver a tomar. Pero algo se le atraviesa siempre, un amigo, una situación, un momento, y vuelve a hacerlo. Porque cuando una persona practica una obra de la carne, ya la obra lo controla a través de un demonio. Hay un espíritu ahí, sí, hay un demonio maligno que está ahí controlando. Y lo mismo sucede con el que cae en fornicación, en adulterio, en robo. Hay muchas maneras de robar. Hay gente que roba en el trabajo y dice, no es tan malo porque es que a mí mi patrón no me paga lo que yo me merezco. Y esto se va a perder. Si yo no me lo llevo, esto se pierde por ahí no le van a dar buen uso. Las cosas no son del dueño, sino del que las necesita. Yo me las llevé porque yo sí las necesitaba. Y esa persona que empieza a robar, poco a poco, empieza a ser controlado por una obra de la carne, por un demonio. ¿Cuál va a ser el resultado? Si es un cristiano, es que Dios lo va a exhibir públicamente y va a terminar pagando en una cárcel, en una situación bien vergonzosa, lo que hizo. Dios siempre da oportunidades para el arrepentimiento, pero cuando el cristiano no se arrepiente, pues vendrán las consecuencias y la exposición pública de esto. Entonces, aquí vemos cómo la Biblia nos dice que cuando hacemos lo malo, el pecado está a la puerta, pero a nosotros nos has dado el señorío para no dejarnos controlar. Es ahí donde tenemos que tomar una decisión. Vea conmigo lo que dice la palabra del Señor. Y encuentre usted precisamente ese ejemplo de lo que sucede. Mire, segundo libro de Reyes, capítulo 5. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Versículo 24.
dice la Biblia. Dice, y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Amén. ¿Sabe? Esta es la historia entre Eliseo, el profeta de Dios, y el general Naamán, que estaba leproso, pero que por la intervención de la mano poderosa del Señor queda sano. Y Naamán, en gratitud, le quiere pagar el favor a Eliseo y le dice: mire, le doy la carga de 2 mulas de plata, le doy la carga de estos animales de vestidos. Y Eliseo le dijo: no, gracias. Un hombre en el espíritu discierne lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, porque le aseguro que van a venir oportunidades que van a parecer que vienen de parte de Dios, pero son del enemigo. Yo se lo decía ayer, pero déjeme, vuelvo y le recuerdo el mismo ejemplo. Un hombre o una mujer que no se siente bien tratado por su cónyuge, hablemos del hombre, percibe que su mujer es dura, es seca con él, poco le exterioriza el amor, poco le dice gracias mi vida. Cuando el hombre empieza a sentirse así, Satanás va a propiciar situaciones en donde otras personas, mujeres, le van a tratar muy bien. Y cuando el hombre no entiende lo que viene del diablo y lo que viene de Dios, lo va a disfrutar, le va a gustar. Va a empezar a decir: la secretaria de tal parte sí que es amable. Oiga, la vendedora de tal lugar, cómo es de buena gente. Oiga, mi colaboradora tal, cómo es de amable. Y ahí en ese momento debería decir: no, esto no viene de Dios, yo lo rechazo. O sea, obviamente la trataré normal, pero no me deleitaré en ese tipo de cercanía. Pero cuando no, el alma empieza a anhelarlo. Y ya la persona se inventa cualquier excusa para ir, busca la forma para estar cerca. Y aunque sabe que esto puede estar mal, lo disfruta. Y hasta empieza a pensar y dice: lástima que mi mujer no es así. Lástima que mi mujer es tan peleón, tan brava. Esta mañana salí y le dije, le hablé y ella ni me habló más el perro que me dijo, que me latió. Ella no dijo nada. En cambio, mire esta muchacha aquí cómo me saluda de don. Y qué bueno verlo. Y que muchas gracias. Cuando eso sucede, el cristiano debe de entender que ahí está a punto de florecer una obra de la carne. No ha florecido todavía, no ha aparecido todavía. Es un deseo. Y es ahí donde el cristiano tiene que decir: no, esto lo voy a resistir, no lo voy a aceptar. Lo mismo le pasa a una mujer, antes más, porque las mujeres son más necesitadas de afecto que el hombre. El hombre a lo último se vuelve seco, tosco, ya no le importa nada. Pero la mujer no. La mujer necesita mucho que se le preste atención, que se le escuche, que se le digan palabras bonitas todos los días, a toda hora. Igual, cuando el hombre no lo logra suplir, no se logra dar cuenta de eso, pues se le pone a otras personas que sí le van a tratar muy romántica y muy especialmente. ¿Por qué lo llevé aquí a este pasaje? Porque resulta que el profeta Eliseo le dice: no, yo no quiero su dinero, muchas gracias, váyase. Pero el colaborador, el siervo de Eliseo, se llamaba Giesi, él sí tenía un deseo de tener plata. Y vio en Naamán una oportunidad de conseguirla.
Y sintió que su amo, que su señor, le faltó pericia, le faltó destreza para haberle echado mano a todo eso. Y entonces él dice, bueno, pues si él no quiere, yo sí. Y se va secretamente y ahí empieza el mal. Ya ahí hay una obra. Cuando él se va, ya ahí no puede detenerse. Cuando él se va, ya él va a hacer lo malo y no lo detendrá nada. Y llega, Naamán ya va de regreso a Siria. Giezi lo alcanza rápido. Y entonces cuando él llega, Naamán se detiene y le dice, ¿qué le pasó? ¿Están bien? ¿Les pasó algo? Y él dice, sí, estamos perfectamente. Lo que pasa es que nos llegaron a visitar unos hermanos por allá del monte Efraín. Y no tenemos que ponerles delante. Si usted me da un talentico de plata, unos vestiditos nuevos, yo le agradecería mucho. Le manda a decir, mi señor. Obviamente por la gratitud le dicen, no le voy a dar uno, le voy a dar 2 talentos de plata, 2 vestidos nuevos y por favor, si necesita algo, dígame, estoy para servirle. Y Eliseo se va contento y ahí es donde aparece lo que leímos en el 24. Cuando llegó a un lugar secreto, lo tomó, lo guardó y les dijo a los hombres, váyanse. Un deseo. ¿A qué lo llevó? A una obra. ¿Cómo se llama la obra? Mentira, robo, codicia. Ahora, cuando eso sucede, Dios inmediatamente no nos va a castigar. Y ese es el error que hace que ese es el engaño que hace que muchas personas se queden en el error. Porque algunos hacen lo malo e inmediatamente no viene un rayo y los parte en 2. Estoy hablando de cristianos, ¿no? De gente conocedora del Señor. Y entonces como que la persona dice, seguro esto no es tan malo, es que, y vuelve y le repito, empieza a justificarse. Es que yo tengo que hablar con esta muchacha porque es que mi mujer es dura. Es que yo tengo que conseguir esta plática aquí porque es que mi trabajo no me alcanza, porque es que la plata no me rinde, me toca. Es que de verdad Dios sabe que yo me encontré esa plática ahí y eso no es mío, pero me toca cogerlo para mí porque es que Dios me lo puso ahí. Y el vendedor se equivocó, pero yo necesito ese dinero, es de Dios. Y la persona lo toma e inmediatamente no se muere, ni se le caen las manos, ni queda en la ruina, inmediatamente no, porque Dios es un Dios misericordioso y no quiere tolerar el pecado, quiere que la persona busque corregirlo a través del arrepentimiento. Dice la Biblia en el 25, y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Ya. Eso era todo. Una pregunta con una respuesta simple. Él llega donde su amo, que era profeta, y los profetas del Antiguo Testamento tienen una capacidad para ver cosas que los demás no veían. Y entonces él llega ahí donde el profeta y el profeta le dice, ¿de dónde viene Giezi? Mire que él no lo maldice de una vez, usted es un ladrón, hijo del diablo, ahora le va a ir mal. No, le dice, ¿de dónde vienes, Giezi? ¿Por qué? Porque eso se llama misericordia de Dios. ¿Por qué misericordia? Porque lo que Giezi debía haber dicho es, Señor, yo fui débil y me fui detrás de Naamán y me traje 2 talentos de plata, que eran 2 bolsadas. Un talento equivalía a 34, casi 50 kilos en algunos casos. En el Antiguo Testamento por lo general la Biblia dice que eran 34. Era lo que cabía en una ánfora. Una ánfora que era una vasija de barro así de alta, que tenía como una punta no era redonda sino como en punta, para que no se rodara, ¿sí? Hacían un hueco en la tierra y ahí la metían. Eso se llamaba ánfora. Lo que cabía en esa ánfora, eso era un talento de lo que fuera, de plata o de oro. O sea, llene eso de monedas de oro o de plata. Y eso que estaba ahí lleno, eso era un talento. Entonces eso era harto.
2 talentos era harto. Yo ya les he explicado que eso es harto. Como a 2.000 y pico que está el gramo de plata, ya haga la conversión con 34 kilos solamente, se dará cuenta. Y trajo 2. Bueno, ¿por qué razón Eliseo no le dice: usted es un ladrón, usted es un tramposo, usted se merece que le vaya mal? Porque Eliseo quería que Giesi le reconociera lo que había hecho. Y cuando le dice: ¿de dónde vienes, Giesi? Giesi sigue controlado por ese demonio de la codicia que lleva al engaño, a la mentira, y le dice: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas y bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Una terrible maldición, una terrible consecuencia. ¿Por qué? Porque hubo un deseo que no se controló. Vamos a sentir deseos, vamos a ser atraídos hacia cosas que no agradan a Dios en muchas ocasiones, pero es ahí donde a mí me corresponde hacer algo, y es inmediatamente resistirme a que eso gane ventaja en mi vida. La pregunta en esta mañana es: ¿usted batalla contra los deseos de su alma? ¿Usted le pelea a esos deseos? ¿O cuando le dan las ganas de pelear, pelea? ¿A cuando siente deseos de insultar a otro, pues lo insulta? Cuando tiene ganas de ir y conseguir algo que no, lo consigue como sea. Si eso es así, déjeme decirle que usted ya está derrotado frente al enemigo. Ya Satanás no necesita hacer absolutamente nada, simplemente le pone ahí lo que a usted le gusta y ya sabe que lo va a hacer. Pero si usted en esta mañana se determina que va a pelear contra los deseos que batallan en su alma, va a pelear contra los apetitos de su carne y va a decir: sí, esto quiere mi carne, le gustaría mi carne ahora, pero yo lo rechazo, lo resisto, porque aunque venga aparentemente de una fuente buena, no glorifica a mi Señor, no lo aceptaré, no lo tomaré, no lo creeré. Si usted lo hace, le aseguro que seremos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Lo puede creer esta mañana? Voy a pedirle que se ponga de pie y que vamos a orar al Señor. Vamos a decirle: Señor, yo tengo que batallar y pelear, ya no contra las personas que me rodean, ya no contra la gente que de pronto está a mi alrededor, porque estas personas no son mis enemigos. Tengo que batallar contra los deseos que combaten en mi alma. ¿Ganas de hablar mal de alguien? ¿Tienes deseos de no hablarle más a esa persona porque tienes una enemistad con él? Eso es una obra de la carne. No, no es tan grave, yo no le hago nada, simplemente no le hablo. Eso es una obra de la carne. Y cuando le damos lugar a una obra de la carne, también se le da lugar a un demonio, sin lugar a dudas, a un demonio. Y eso es lo que tenemos que evitar que pase en nosotros. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana por la palabra que tú traes sobre nuestras vidas. Hoy podemos reconocer, Señor, que tú nos estás hablando oportunamente con un propósito, y es el de que seamos encaminados y dirigidos hacia ti. Podemos reconocer en esta mañana, Señor, nuestra profunda necesidad, y que el enemigo trabaja de maneras muy sutiles, de maneras muy silenciosas, y que tiene todo el tiempo, la paciencia para esperar a que ese deseo se materialice en una obra. Por esa razón, Señor, yo hoy tengo que identificar todos mis deseos,
y todo lo que no se sujeta a ti, y todo lo que viene de la carne, y todo lo que viene de la obra del enemigo, Señor, para empezar a vivir una vida conforme al propósito y al plan eterno de mi Señor. Amado Dios, comienza a manifestar tu gloria en nosotros. Amado Señor, empieza a destruir las obras infructuosas de las tinieblas que de una u otra manera han querido ganar terreno, han querido ganar ventaja en nuestras vidas para apartarnos de la santidad, para apartarnos del temor de Dios, para apartarnos del propósito y el diseño maravilloso del cielo. Pues Satanás sabe que si logra entrar a través de esa palabra, a través de esa conducta, de lo que sea, va a terminar destruyendo, afectando, dañando completamente toda la vida. Señor, hoy nos colocamos en tus manos. Sí, amado Dios, porque necesitamos de ti, porque necesitamos de tu intervención, porque necesitamos de tu ayuda preciosa. Que vengas a nuestras vidas, que nos encamines y que nos direcciones para ser dirigidos, guiados, fortalecidos en la palabra tuya. Gracias, mi Señor. Gracias porque nos estás hablando, porque nos estás bendiciendo, porque nos estás santificando y porque tu palabra es viva y es eficaz. Gracias, mi Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Y dale esos buenos aplausos al Señor, que se merece toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza en el poderoso y eterno